Hola a todos, yo soy Rafael Torres y hoy vamos a estudiar un paper muy interesante sobre la evolución pasada y futura de nuestro universo. Esta investigación emplea datos observacionales de cuásares a alto redshift y los modelos más usados de energía oscura. ¿Qué hace este artículo? Analiza unos debates abiertos en cosmología en cuanto a la curvatura y a la evolución del universo, utilizando una muestra de cuásares, la más actualizada hasta la fecha. Estos datos los complementan con datos de supernovas tipo 1A y de oscilaciones bariónicas acústicas, que ya veremos qué son. ¿Qué hacen los autores con estos datos? Varias cosas. Primero, extender la escalera cósmica de distancias a redshifts altos, de z mayor a 2, cuando dominaban los cuásares. Segundo, entender la evolución de la energía oscura. Tercero, determinar la geometría del universo que sea compatible con los datos de los cuásares, las supernovas y las oscilaciones bariónicas acústicas. Bueno, vamos por partes. La escalera cósmica de distancia es una serie de métodos que utilizan los astrónomos para determinar la distancia de objetos celestes hacia la Tierra y poder así mapear el universo a diferentes escalas. En la actualidad, las supernovas tipo 1A y la relación de sigma son los métodos que más lejos nos permiten determinar distancias en el universo, y son del orden de cientos de megaparsecs o cientos de millones de años luz. Pero si queremos estudiar la evolución del universo, debemos ser capaces de ver muchísimo más lejos. Cuando hablar de distancia ya no tiene tanto sentido, porque los objetos cuya luz estamos viendo están tan en el pasado que el universo era un lugar completamente distinto y mucho más pequeño al que tenemos hoy en día. En este caso ya no hablamos de distancia como tal, sino de redshift. Este paper propone usar cuásares, núcleos de galaxias activos muy luminosos que eran muy abundantes en redshifts altos, a miles de millones de años en el pasado. Se calibra la relación distancia-luminosidad del cuásar, donde la luminosidad es función del redshift y del flujo de radiación ultravioleta y de rayos X. Y finalmente se calibra el módulo de distancia con los datos de las supernovas tipo 1A. Recordemos que para las supernovas tipo 1A conocemos cuál sería su módulo de distancia porque todas tienen una misma magnitud absoluta, de alrededor de menos 19 magnitudes, y lo que observamos es su magnitud aparente. Por su parte, las oscilaciones bariónicas acústicas son fluctuaciones en la densidad de materia del universo y se usan como regla para medir distancias. La regla se define a partir de la distancia máxima que una onda acústica puede moverse en el plasma primordial del universo antes de la época de la recombinación, apenas unos 400.000 años después del Big Bang. Con los datos de estas oscilaciones bariónicas acústicas se calibra de manera similar el módulo de distancia para los cuásares, asumiendo un parámetro libre común para los datos de los cuásares y los datos de las oscilaciones, pues está asumiendo una constante de Hubble con parámetro adimensional h igual a 70. Y la energía oscura es aquello que se propone que está causando la expansión acelerada del universo. Pese a que no sabemos a ciencia cierta qué es, compone cerca de 3/4 partes del contenido energético del universo y de su naturaleza dependen cosas muy importantes, como por ejemplo la geometría del universo, la tasa de expansión y en particular cómo será el fin del universo, su evolución futura. Observaciones del universo temprano sugieren que el universo fue plano, al menos en sus orígenes. Entonces, en el paper primero se consideran restricciones sobre la densidad de energía oscura en el modelo estándar de evolución del universo, que contempla densidad de materia no relativista, como bariones y materia oscura fría, materia relativista, radiación y neutrinos. Y se prueban diferentes modelos y extensiones con diferentes combinaciones de los datos de cuásares, supernovas y oscilaciones bariónicas acústicas. Los ejercicios más importantes se hacen sobre los modelos lambda CDM y WCDM, asumiendo un universo plano primero y luego permitiendo que el universo pueda ser curvo. Estos modelos son la parametrización más aceptada del universo, basados en la existencia de materia oscura fría y energía oscura, y estas están asociadas a una constante cosmológica. La diferencia entre ambos modelos está en el parámetro W de la ecuación de estado, que relaciona la tasa de expansión del universo y el redshift, y está asociado a la presión. W es igual a 0 para la materia, 1/3 para la radiación y -1 para la energía oscura. El modelo lambda CDM considera que el parámetro W es constante en el tiempo, mientras que el modelo WCDM no.
Al restringir el modelo lambda CDM a un universo plano, se obtiene una densidad de materia consistente con la investigación cosmológica más reciente, de cerca de 0.3. En estas gráficas se ilustran regiones de parámetros entre 1 y 3 desviaciones estándar para cada conjunto de datos utilizado, por lo que estamos viendo que para supernovas y cuásares esto es cierto a 3 desviaciones estándar, lo que sugiere algo de discrepancia con los datos de oscilaciones bariónicas acústicas. De hecho, lo interesante sucede cuando se deja que los parámetros se ajusten a un universo que no es plano. Los datos de supernovas tipo 1A y cuásares apuntan hacia un universo cerrado, mientras que los datos de oscilaciones bariónicas acústicas apuntan a un universo plano. Noten que estos últimos tienen desviaciones estándar mucho más grandes. Sin embargo, toca tener en cuenta que en el universo temprano, la expansión fue desacelerada hasta hace unos 7.000 millones de años, que corresponde a un redshift de más o menos 0.8. Por lo que es natural que con datos de cuásares a altos redshifts se dé cuenta de un universo con una curvatura cerrada. Pero, cuando además los autores consideran que el parámetro W puede variar en el tiempo, es decir, la densidad de energía oscura no es constante, el mejor ajuste para los datos de cuásares y supernovas indica que el universo es abierto. El problema es que cuando no se hace un universo plano se encuentra una densidad de masa mayor a 0.3, el valor aceptado, y esta discrepancia es significativa a 2 y a 3 desviaciones estándar. Entonces, primera conclusión, hay discrepancias entre los datos de cuásares, supernovas y oscilaciones, pero es importante que se extienda esta escalera de distancias extragalácticas aprovechando los datos de cuásares porque nos permiten irnos a redshifts muy altos, hasta 7.5, que es más o menos 13.000 millones de años en el pasado. Segundo, según los datos de las oscilaciones bariónicas, estos están en línea con el modelo cosmológico estándar y son consistentes con un universo plano, pero son aquellas que tienen mucho margen de error. Y cuando los combinamos con los datos de cuásares y supernovas, descartamos el modelo lambda CDM con densidad de materia 0.3, que es el valor aceptado. Y cuando se permite variar la densidad de materia oscura a lo largo del tiempo, se tiene evidencia de un universo abierto. Y bueno, ¿qué implicaría esto para la evolución futura del universo y qué tiene que ver con la geometría del universo? Si el universo fuera plano, tendríamos que una expansión infinita, una temperatura que decrece asintóticamente hacia el cero absoluto, que sería cuando la radiación de Hawking domine el universo, después de que se evaporen los agujeros negros. Si el universo fuera cerrado, eventualmente la expansión se frena y el universo empieza a colapsar nuevamente hacia una singularidad como la que dio origen al Big Bang. Esto es el Big Crunch. Pero si el universo fuera abierto, este se va a expandir cada vez más y más rápido. Tanto así que ni siquiera el campo de Higgs, lo que permite que haya masa, puede sostenerse, se disociaría y el universo no podría alojar materia. Y incluso el espacio mismo dejaría de ser. Este es el escenario de gran desgarramiento, del Big Rip.